Vamos entonces a ver la última prueba del semestre. Esta prueba nos va a ayudar mucho Excel. Simplemente va a ser más de manipular Excel. Lo importante de esta prueba que vamos a ver es cuándo la utilizamos. Primero que todo, el cuándo se utiliza. Segundo que todo, las hipótesis, obviamente. Veamos de qué prueba vamos a ver y cuál es la motivación para estudiar. Muy bien, entonces veamos. La prueba que vamos a ver se llama la prueba de análisis de varianza de un factor. Entonces veamos la nueva prueba. Entonces la prueba se llama prueba de análisis de varianza para un factor o de un factor, eso da lo mismo. Muy bien, veamos cuándo se utiliza esta prueba. ¿Cuándo se utiliza esta prueba? Veamos el cuándo. Muy bien. Nosotros en el capítulo pasado hacíamos pruebas de diferencia de dos medias. O sea que teníamos situaciones donde teníamos los datos de las X y los datos de la Y. No necesariamente tenían que tener las mismas observaciones. Pero en muchas ocasiones no solamente se tiene la X, se tiene la Y, sino que se puede tener Z, se puede tener A, se puede tener B, y queremos saber si entre todas ellas hay una diferencia significativa. Entonces digamos que ¿cuándo utilizamos esta prueba? Cuando queremos saber si hay diferencia significativa entre las medias de por lo menos tres poblaciones. Por lo menos. Recuerde que el por lo menos quiere decir que pueden ser las poblaciones mayor o igual a 3. Si nosotros fuéramos a comparar, entonces vuelvo y repito esta parte. Prueba de análisis de varianza para un factor o de un factor. ¿Cuándo se utiliza esta prueba? Cuando realmente tenemos más de dos poblaciones. Y queremos saber si hay una diferencia significativa entre las medias de por lo menos 3 poblaciones. Bien, si nosotros fuéramos a hacer, en este caso, comparaciones de parejas, miren la cantidad de comparaciones que tendríamos que hacer. Si vamos a hacer comparaciones de A2, tendríamos que hacer la comparación de X con respecto a Y, X con respecto a Z, X con respecto a
X con respecto a B. Si vamos a hacer por parejitas, tendríamos que hacer una prueba para esto, una prueba para esto, una prueba para esto y una prueba para esto. Y no solamente esa. Después, Y versus Z, Y versus A, Y versus B. Y no solamente esas, tenemos que seguir Z versus A, Z versus B. Y por último, hacer la comparación de A versus B. ¿Cuántas comparaciones? Miren que tenemos acá 4, acá tenemos 3, acá tenemos 2 y acá tenemos 1. En total sería 4 más 3 más 2 más 1. Habría que hacer 10 comparaciones en pareja. Un proceso bastante largo. Análisis de varianza nos va a comparar las 5 en este caso. Entonces pasamos de 10 comparaciones versus 1. Entonces miren pues que simplifica mucho el proceso. Bien, veamos entonces un ejercicio para que ustedes vean. Vamos a coger el archivo de ahí. Muy bien, el archivo, listo. Vamos a hacer este pues. Entonces dice así, se quiere mirar si los índices de rotación de inventarios de varias cadenas muestran diferencias significativas entre ellas. Los datos recopilados nos muestran el número de veces que ha rotado los inventarios en el año. ¿Qué tiendas tenemos acá? Tenemos de 1. Miren que no necesariamente necesitamos las mismas observaciones. Tenemos Justo y Bueno. Tenemos Consumo. Tenemos La Vaquita. Y tenemos Euro. ¿Qué nos dice la prueba? Nos dice, realice la prueba de análisis de varianza para un factor. Plantee las hipótesis y encuentre el valor P de la prueba y concluye. Muy bien, veamos entonces qué vamos a hacer en Excel para que ustedes sepan qué vamos a hacer. Bien. Ay. Espere pues qué pena está pensando. Lo puse a pensar. Bien, entonces vámonos para Excel. Esto aquí está pensando Paint. Entonces venga, pues vamos para Paint, para Excel de 1. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de... Nos vamos a ir, chicos, por datos. Vamos a trabajar ese programita que tiene Excel, que lo hemos trabajado en las anteriores pruebas, que se llama análisis de datos. Bien, si quieren muchachos, entren en Excel y cargan el archivo y para que trabajen conjuntamente conmigo. Mientras tanto, vayan haciendo eso. ¿Sí? Carguen el archivo de Excel que les mandé y me dicen cuándo están listos.
Mientras van cargando el Excel, ya les voy a decir entonces cuáles son los pasos. Los pasos que vamos a hacer es que en Excel nos vamos a ir por el icono de datos. Después del icono de datos, vamos a buscar análisis de datos. Recuerde que esto hay que tenerlo en el programa. ¿Sí? Análisis de datos. Bien, después de análisis de datos, van a buscar dentro de las opciones la primera opción que está ahí en el primer renglón. Es análisis de varianza el texto completo se lo voy a decir como le dice. Dice análisis de varianza de un factor. Así les va a aparecer. Análisis de varianza de un factor. Entonces vuelvo, repito, el primer paso es que nos vamos para datos, después análisis de datos, después vamos a buscar la opción análisis de un factor. ¿Qué nos va a pedir acá? Lo primero que nos va a pedir es la matriz de datos. O sea, la matriz de datos es dónde están. Recuerde que siempre incluimos ¿qué? Los títulos. Lo segundo que nos va a decir, ¿la información está por columnas? Sí. En este caso está por columnas, sí. Después nos va a preguntar, ¿tenemos incluidos los rótulos? Sí. O sea, los títulos, sí. Y después nos va a decir dónde quiere que salgan los resultados. La salida de datos. La prueba en el manejo de Excel es muy sencilla. No tiene ninguna complicación. Listo. Espero que hayan cargado Excel. Y vamos a hacer eso. Listo. ¿Alguien falta por cargar Excel? Nadie. Listo. Entonces sigamos. ¿Dónde se me hizo Excel aquí? ¿Qué pasó con Excel acá? Bien. Excel. Muy bien. Entonces, vamos. ¿Ya se ubicaron en análisis de varianza de un factor, muchachos? Díganle aceptar. En este caso, los datos en este archivo, incluyendo los títulos, comienzan desde la celda A6 y se van hasta la columna E20. Entonces, es la primera selección que tenemos que hacerle. En análisis de varianza de un factor, le tenemos que decir, los datos van a estar desde la A6 hasta la E20. ¿Están agrupados por columna? Sí. ¿Los rótulos en la primera fila? Sí. Ahora, el alfa es indiferente porque vamos a trabajar con el valor P de la prueba. En las pruebas de Excel nos acostumbramos a que trabajamos con el valor P de la prueba. Y le vamos a decir que me coloque los resultados en la celda K1 y le digo aceptar. Esto es lo que les debe haber salido si lo hicieron bien. Esto es lo que les debían haber salido si lo hicieron bien. Profe, pero no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Ah, pero muy bonito yo.
Entonces, mírate, pues, a ver qué es que... Compartir. Listo. Ya sí. Sí, profe, ya. Bien. Voy a hacer una cosita aquí para que no quede esto con tantos decimales. Vamos a ponerle 3 decimales a esto. 3 decimales. Que quede como más, hasta con 2 decimales es suficiente. Muy bien, terminemos los resultados que nos dicen. Aquí nos muestra un resumen. ¿Qué nos dice aquí? De 1 se analizaron 14 días y da un promedio de rotación de 17.99 veces. De justo y bueno se analizaron, o 13 tiendas más bien, y el promedio nos da 17.78. El consumo nos da también un promedio de 17.58. En la vaquita, 19.07 y en euro, 17.25. Esto es simplemente datos informativos que después nos pueden servir. En ciertos casos nos puede servir. Bien, ¿en qué nos vamos a concentrar? Simplemente nos vamos a concentrar en estos dos valores. Estos son los dos valores claves. Punto 50. Punto 50 y el punto 7288. Esos son los dos valores que nos vamos a fijar. No más. Inclusive, nos vamos a fijar más en uno que en otro. Punto 50 y punto 72. Muy bien. Espero que les haya dado ese valor. Ahora sí, directo al grano, vamos a mirar lo más importante. Bien, entonces, lo primero entonces es trabajar en Excel. Obtener el estadístico F que en este caso nos dio 0.50 y el valor que sigue a continuación es el valor P de la prueba. Ese valor P de la prueba nos dio 0.72. Lo segundo es plantear las hipótesis. Plantear las hipótesis. Veamos cómo planteamos las hipótesis inicialmente. Decimos H sub 0 que el promedio 1 es igual al promedio 2, igual al promedio 3, igual hasta el promedio K. Es decir, que aquí estamos diciendo que los promedios son iguales para todas las poblaciones estudiadas o analizadas. Muy bien, eso es en términos general. Entonces, el primer paso es obtener el estadístico, ya lo tenemos, obtenemos el valor P de la prueba, ya lo tenemos. Segundo, vamos a plantear las hipótesis. La hipótesis nula es que todos los promedios son iguales, o sea que acá, en nuestro caso, estaríamos diciendo que el promedio acá serían 5. Estaríamos diciendo entonces que los promedios
de rotación de inventarios son iguales. O sea que las tiendas tienen la misma rotación. Tienen los índices de rotación similares. Versus H1 nos dice que al menos un promedio es diferente. O sea que en este caso, cuando decimos que al menos un promedio es diferente, quiere decir que alguna tienda, por lo menos, o al menos, o por lo menos, una tienda tiene promedio de rotación diferente a las demás tiendas. Bien, entonces volvamos a plantear las hipótesis, a leer de las hipótesis. Nos dice entonces que la hipótesis nula es que acá los promedios son iguales, o sea, no hay diferencias significativas, también podríamos plantear así, no hay diferencias significativas entre los promedios de rotación de inventario de las tiendas. O sea, en otras palabras, las tiendas tienen índices de rotación similares. Bien, se puede plantear de muchas maneras esa solución. Una, que son los promedios de rotación son iguales. La otra es que no hay diferencia significativa entre los promedios. Bien, versus H1, al menos un promedio es diferente. Cuando digo al menos uno, pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser hasta varios. En palabras, decimos que por lo menos una tienda tiene promedio de rotación diferente a las demás tiendas. Listo, ya tenemos planteado lo más importante, que las hipótesis. Ahora es la decisión, la conclusión. Vamos a acordarnos que estamos trabajando con el valor P de la prueba. Y en el valor P de la prueba, eso no cambia. Nosotros decíamos, si es menor que el 5%, lo consideramos pequeño. En esos casos aceptamos que H es 1, eso no cambia, el valor P de la prueba no cambia para ninguna prueba, sigue siendo lo mismo. Si el valor es pequeño, aceptamos H es 1. Si el valor es más del 5%, lo consideramos alto. Y en ese caso, aceptamos H sub 0. Entonces, simplemente, en nuestro caso, el valor P de la prueba nos dio nada menos que 0.72. O sea que estamos hablando de un
72%. Mayor que el 5%, lejos. ¿Qué nos quiere decir este 72%? Si está muy alejado del 5%, es que estamos muy seguros. Entonces, digamos, con ese valor P, con el valor P del 72%, estamos muy seguros de aceptar H sub 0. Y aceptar H sub 0 quiere decir que las tiendas tienen promedios similares en sus índices de rotación. Esa es la conclusión. Entonces, miremos, recordemos que vamos a trabajar en esta prueba con el valor P de la prueba. Recordemos que el valor P de la prueba, venimos trabajando de que si es menor del 5%, consideramos que es pequeño, aceptamos H sub 1. Si es mayor del 5%, consideramos que es alto. Y entre más se aleja del 5%, quiere decir mayor seguridad de la decisión que está tomando. Esa es la ventaja del valor P de la prueba. Que si nos estamos alejando mucho de ese 5%, o por alto o por pequeño, eso nos da más seguridad. Entonces, en este caso, el valor P de la prueba es de 72%. Eso lo que nos da es que estamos muy seguros de aceptar H sub 0. Y aceptar H sub 0 quiere decir que las tiendas tienen promedios similares de sus índices de rotación. Entonces miren que con una prueba, con esta pruebita, nos evitamos las 10 comparaciones. ¿Sí? Muy bien. Preguntas e inquietudes. Preguntas e inquietudes, muchachos. No, profe, ninguno.